Géminis, Sol, Luna y Ascendente, vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerden que estas lecturas, Géminis, son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí, Géminis, con este 10 de espadas, se ve que muchos de ustedes es posible que estén pasando actualmente por una traición quizás de alguien en algún aspecto de su vida. También esto puede significar que, por supuesto, cuando el 10 de espadas toca fondo, que esa traición se dio, pues lo único que queda es tocar fondo y subir hacia arriba. Así que este es el final de algo, puede ser de una relación, de un trabajo, de una inversión, de un negocio, de lo que sea que los hayan literalmente traicionado a muchos de ustedes, pues esto marcó el final de esto. Esto se acabó y esto definitivamente ya va a terminar para ustedes. Y acá se ve este 6 de espadas donde ustedes se van a estar marchando, se van a estar yendo de esta situación. Aquí puede ser que si fue en un trabajo, pues tú te estés mudando para otro trabajo. Si fue en tu vida personal, pues aquí podrías estarte mudando literalmente de casa hacia otra, incluso hacia otra ciudad o hacia otro estado, o posiblemente mudándote de país. Esto es una situación para ustedes que marca un final, una terminación, y definitivamente ustedes se van a estar yendo, se van a estar marchando de esto. Y el 5 de espadas, como siempre digo, no es la mejor carta de victoria que hay en el tarot, pero sí es una carta de victoria, de triunfo y de éxito. ¿Por qué? Porque el 5 de espadas te está diciendo que sí, estás pasando una situación poco fácil, una situación donde te sientes mal, porque con este 10 de espadas la persona, pues por supuesto se siente mal, pero decides avanzar, decides marcharte y decides irte. Y el 5 de espadas pues significa eso, significa que ganaste, que tú vas a estar obteniendo la victoria, que tú vas a triunfar, pero que esa victoria o ese triunfo va a ser como que algo que obtuviste, pero después de tener que pasar muchísimo trabajo o hacer muchísimo esfuerzo por obtenerla. Aquí hay victoria, pero después de muchísimo esfuerzo. Si estás en un pequeño emprendimiento, esto puede deberse a que ustedes pues se marchan de ese emprendimiento o logran irse de la situación que los está bloqueando, que los está afectando, y logran la victoria, logran tener clientes, logran salir quizás de sus deudas, logran salir de esa dificultad en la que estaban, ¿ok? Al final ustedes logran aquí triunfar. Y el paje de espadas, acá tienes que tener cuidado con este paje de espadas, porque aquí hay alguien que te puede estar observando. Aquí hay alguien que está pendiente de lo que tú haces, de lo que no haces. Te está observando en la distancia. Puede estarte revisando por redes sociales qué es lo que haces, cuál es el próximo movimiento, cómo te sales de esta situación, cómo logras avanzar. Así que esta persona definitivamente te está espiando, está viendo qué es lo que tú haces. No necesariamente tiene que ser alguien negativo que te quiere hacer daño, ¿ok? Pero si es alguien que tiene muchísima curiosidad, que está vigilando cómo tú resuelves este problema y posiblemente tenga interés después de este conflicto que se presentó acá. Por ejemplo, si esto se presenta en cuestiones económicas, pues evidentemente puede ser tu competencia mirando cómo tú resuelves este problema para quizás si a ellos se les presente, pues hacer exactamente lo mismo. Si es en un puesto laboral, pues es alguien que está observando, que está mirando para si algún día le pasa o para que no le pase, y tomar pues medidas y que esto no le afecte, ¿ok? Puede ser en el aspecto negativo, no necesariamente sería en ese sentido, podría ser, ¿ok? Vamos a ver, Géminis, qué más viene para ustedes. Géminis, para Géminis, por favor. Para Géminis. Aquí, Géminis, con esta carta del diablo, pues evidentemente de lo que se va a terminar en la vida de ustedes en los próximos días,
pues definitivamente es algún tipo de atadura, presión o algo que los está manteniendo atrapados. Esto puede referirse a un trabajo que te limita en cuanto al horario, en cuanto a restricciones que tienes. Puede haber un ambiente tóxico alrededor de ustedes, dependencia económica de alguien o mental. Esto es una sensación que ustedes están sintiendo actualmente de no poder salir, que se sienten atrapados, que se sienten que no pueden avanzar. Esto puede significar también que tengan deudas que tengan que estar cumpliendo, deudas que tengan que estar pagando. Y esto definitivamente me dice que van a estar terminándose. Y el as de bastos, pues precisamente te marchas porque aquí aparece una nueva oportunidad. Aquí hay el inicio de un proyecto, una empresa o algún tipo de iniciativa muy importante para ustedes. Esta no solamente es la energía que te impulsa a crear algo, ¿ok? Y algo con mucho potencial de crecimiento y expansión. No solamente es la creación, te da la fuerza para poner en marcha este proyecto o esta idea o el cambio de puesto laboral. Esto te da la idea y te da el fuego, te enciende como que la mecha, te da el ímpetu, ¿ok? Te da esa fuerza. Aquí en las de bastos, pues definitivamente puede ser un proyecto que arranca, puede ser la entrada también de recursos, pero es definitivamente un impulso nuevo. Aquí tú sales de lo viejo y entras a algo nuevo, a algo diferente, pero algo con muchísimo potencial. Y la carta, pues la carta de la estrella te está diciendo que acá vas a estar recibiendo suministro de todos los recursos que tú necesites para avanzar. Aquí todo lo que tú necesites para avanzar en tus proyectos, en tu situación actual, va a estar fluyendo y en un flujo constante. Aquí te va a estar llegando ayuda, te va a estar llegando posiblemente información y muchísima claridad. Aquí todo lo que estaba estancado va a comenzar a moverse, vas a recibir el apoyo necesario para tú continuar pues hacia adelante. Aquí vas a recibir no solamente pues la guía de hacia dónde ir, sino el apoyo necesario. Aquí el camino se te va a clarificar y vas a sentir que las cosas pues ahora comienzan a fluir. Aquí después del caos va a llegar la calma y la dirección. Y el hierofante, pues definitivamente el hierofante me habla de estabilidad, de estructura y de formalidad. Aquí todo se va a estar estabilizando. Vas quizás a firmar algún tipo de contrato con algún tipo de institución importante donde vas a poder, pues, por supuesto, trabajar. Esto puede ser con el gobierno, con una empresa grande, con alguna quizás institución escolar. Aquí lo nuevo va a comenzar a ser estable y se va a estar convirtiendo en algo muy sólido. Este movimiento que vas a estar haciendo de alejarte de esta situación con esta nueva oportunidad y este triunfo que vas a estar obteniendo, por supuesto, vas a estar obteniendo este triunfo porque evidentemente te van a estar llegando también los recursos para poder hacerlo y todo se va a estar regulando, estructurando y como que entrando en un tipo de normalización. Se va a estar regulando, normalizando, ¿ok? Vamos ahora, Géminis, con las cartas de Keeper. A ver qué más tienen por aquí para Géminis, por favor. Para Géminis, por favor. Ya. Pues aquí, Géminis, con esta carta se ve que muchos de ustedes se sienten atrapados, se sienten un poco como que desolados. Acá ustedes están como, se sienten como bloqueados, como si estuvieran bloqueados solos de alguna forma. Sin embargo, esta carta no es definitiva porque aquí viene el High Honor y esto me dice que a pesar de esta situación que debe ser la que ustedes están viviendo aquí, pues van a obtener un gran honor. Aquí sales bien parado de esta situación. Aquí obtienes la victoria, el reconocimiento, ganas después de la dificultad y recuperas tu valor y tu posición, que tiene muchísimo que ver con este 5 de espadas, que como les estaba diciendo no es la carta más bella de victoria y triunfo del tarot, pero esa carta sí dice que ustedes van a estar ganando esta situación en contra de cualquier dificultad que exista. Vamos ahora con un mensaje
del tarot de los animales, que funciona acá como oráculo. Vamos con un mensaje de este tarot para ustedes, para Géminis, por favor. Wow, y aquí van a estar celebrando. Aquí con este 3 de copas, Géminis, 3 de agua, disculpen, pero es el 3 de copas en el tarot normal. Te dicen que tú tienes un motivo muy emocionante para celebrar. Puede ser un compromiso, una boda, una graduación o el anuncio de algún nacimiento. Aquí hay algo que van a estar pues celebrando. Recuerda apreciar a quienes tú amas. Y déjenme en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre recibo nuevas oportunidades. Yo siempre recibo nuevas oportunidades para lograr mi triunfo y mi éxito. Yo siempre recibo nuevas oportunidades para lograr mi triunfo y mi éxito. Y nos vemos en el próximo video, Géminis. Hasta la próxima.